El patio de la vecindad olía a frijoles recalentados y a tierra mojada por la lluvia de la tarde. Era 1975, y el sol se ponía lento sobre los techos de lámina, tiñendo de naranja las paredes agrietadas donde las madres colgaban la ropa remendada. En el centro, como siempre, los niños corrían persiguiendo una pelota desinflada. El chavo tropezaba con sus propios pies descalzos, riendo con esa risa que parecía no conocer el hambre. La Chilindrina jalaba la falda rota de su vestido, gritando que la pelota era suya porque su papá se la había prometido. Kiko, con su gorra ladeada y los zapatos brillantes que su madre lustraba cada mañana, se pavoneaba diciendo que él era el capitán del equipo. Ñoño, gordito y sudoroso, intentaba seguirles el paso mientras su padre, el señor Barriga, vociferaba desde la puerta del departamento de Don Ramón. Don Ramón, por la tercera vez esta semana. Gritaba el señor Barriga, con la cara roja y el dedo gordo apuntando al pecho flaco del inquilino. La renta no se paga con promesas. O me da el dinero o mañana mismo los echo a la calle como perros. Don Ramón, con los hombros caídos y las manos temblando, intentaba cerrar la puerta. Señor Barriga, fíjese que esta vez sí voy a pagar. Nomás espéreme un poquito más. La Chilindrina tiene que comer, ¿no ve? La Chilindrina se detuvo en seco al oír su nombre. La pelota rodó hasta los pies de doña Clotilde, quien barría el patio con una escoba de otate, murmurando maldiciones contra los vivos que no pagan. Doña Florinda salió de su departamento con el delantal impecable, el cabello recogido en un moño perfecto y la voz cantarina. Ay, señor Barriga, no sea usted tan cruel. Mi Kiko ya casi no tiene zapatos decentes por culpa de estas deudas. En ese preciso instante, el portón de la vecindad crujió. El profesor Girafales entró con su paso elegante, el traje gris planchado, el maletín de cuero en una mano y un ramo de claveles en la otra. Doña Florinda se iluminó como si el sol hubiera salido de nuevo. Profesor Girafales. ¡Qué sorpresa tan grata! Justo estaba pensando en usted. Él se inclinó, besó la mano de ella con esa cortesía que siempre parecía de otro mundo, y sonrió con los dientes perfectos. Mi estimada doña Florinda, vengo a visitarla como prometí. Traje estos humildes claveles para alegrar su hogar. Pero mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia los niños. El chavo se había detenido, mirándolo con esa curiosidad pura que solo tienen los que nunca han recibido nada de regalo. La Chilindrina se escondió detrás de su padre, pero asomaba la cabecita. Kiko se acercó corriendo. Ñoño se limpió la nariz con la manga. Girafales los observó uno por uno, y en su mente, detrás de la sonrisa educada, calculaba con frialdad de carnicero. El flaco de la pelota serviría para los riñones, frescos y jóvenes. La niña, menudita, perfecta para los mercados de adopción en el norte. El gordo, fuerte para las fincas lejanas donde nadie pregunta por papeles. El otro, el de la gorra, consentido y blando, valdría para los clientes que pagaban extra por niños limpios. Nadie notó cómo su mano apretó un poco más el maletín. Nadie vio la sombra que cruzó sus ojos cuando doña Florinda lo invitó a pasar. Vengan, niños, dijo Girafales con voz suave, como quien ofrece caramelos. Hoy les contaré una historia que solo los niños valientes pueden oír. Una historia de un lugar donde hay juguetes que nunca se rompen y comida que nunca se acaba. El chavo se acercó primero, los ojos grandes. ¿De veras, profesor? Allá no hay que barrer el patio ni pedir limosna. La Chilindrina soltó la falda y dio un paso. Mi papá dice que las historias bonitas son mentiras. Pero yo quiero oír igual. Kiko cruzó los brazos. Yo soy el que más merece oírla. Porque soy el más rico de la vecindad. Ñoño miró a su padre, que seguía discutiendo con don Ramón, y se encogió de hombros. Mi papá dice que las historias no pagan la renta. Pero sí hay dulces.
Girafales se sentó en el borde de la fuente rota, rodeado por los cuatro. Su voz era miel. Les habló de un país donde los niños viajaban en barcos grandes y nunca más tenían que preocuparse por el hambre. Les dijo que él conocía gente buena que ayudaba a niños especiales como ellos. Les prometió que, si guardaban el secreto, les llevaría a ver el mar de verdad. Solo tienen que confiar en mí. Susurró, mirando de reojo hacia donde doña Florinda preparaba café adentro. Los adultos no entienden estas cosas. Dicen que es peligroso, pero yo sé que para niños como ustedes es la salvación. La Chilindrina se mordió el labio. ¿Y mi papá? Él no se va a enojar. Tu papá te quiere mucho, pequeña, dijo Girafales, acariciándole el cabello con una mano que parecía suave pero que en realidad pesaba como plomo. Pero a veces los papás no pueden darles lo que merecen. Yo sí puedo. El chavo sonrió con esa sonrisa rota que partía el alma. Está bueno, profesor. Yo voy. Nomás no me pegue después. Doña Clotilde pasó cerca, barriendo, y murmuró algo sobre hombres que llegan oliendo a perfume caro y se llevan la inocencia. Nadie le hizo caso. El señor Barriga seguía gritando dentro del departamento de don Ramón, amenazando con desalojarlos antes de que cayera la noche. Don Ramón, sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, solo repetía: Chilindrina, mi hija. ¿Qué voy a hacer contigo si nos echan? La tarde se fue oscureciendo. Girafales se levantó, se sacudió el polvo del pantalón y extendió la mano hacia Kiko. Ven, pequeño. Hoy te llevaré a comprar un helado de verdad, de esos que solo comen los niños de buena familia. Le diré a tu madre que es una lección de geografía. Doña Florinda, desde la puerta, sonrió complácida. Ay, profesor, qué bueno es usted con mi Kiko. Vayan, pero no tarden mucho. Kiko tomó la mano del profesor sin dudar. Sus zapatitos resonaron en el patio mientras salían por el portón. La Chilindrina miró a su padre. Papá, ¿puedo ir yo mañana? El profesor dice que hay un lugar donde no hay deudas. Don Ramón la abrazó fuerte, sin saber que ese abrazo sería uno de los últimos. Claro, mi niña. Mañana hablamos con él. Doña Clotilde dejó de barrer. Sus ojos viejos se clavaron en el portón cerrado. Sintió un frío que no era del viento de la noche. Dentro del departamento de don Ramón, el señor Barriga seguía contando billetes imaginarios. Ñoño se quedó solo en el patio, pateando una piedra. El chavo se sentó en el suelo, dibujando con un palo en la tierra un barco grande que nunca había visto. Nadie sabía que, a solo unas cuadras, en el asiento trasero de un coche negro que Girafales había estacionado lejos de miradas curiosas, Kiko ya no sonreía tanto. El profesor le había dado un dulce que sabía raro. El niño parpadeó lento, sintiendo que las piernas le pesaban. Profesor, ¿dónde está el mar?, preguntó con voz pastosa. Girafales no contestó. Solo encendió el motor y miró por el retrovisor la vecindad que se alejaba. En su maletín, junto a los claveles, llevaba una jeringa vacía y una lista escrita a máquina. Nombres, edades, pesos estimados, precios de mercado en Tijuana y en los hospitales clandestinos de Guadalajara. La primera pieza del rompecabezas ya estaba en movimiento. Y en la vecindad, la noche cayó como una losa. Doña Florinda miró el reloj por 10ª vez. Qué raro. Mi Kiko nunca tarda tanto en volver. Don Ramón apagó la vela. La Chilindrina se durmió abrazada a su muñeca rota. El chavo soñó con barcos. Ñoño le contó a su padre que el profesor les había prometido un lugar mejor. Y el señor Barriga, cerrando su libreta de cuentas, murmuró: mañana cobro todo. Con intereses. Ninguno de ellos imaginaba que, para cuando el sol volviera a salir sobre el patio, ya habría una silla vacía en la mesa de doña Florinda.
Y que esa silla sería solo el principio de un vacío que se tragaría todo. El amanecer de 1975 llegó gris y pesado sobre la vecindad. El patio estaba más silencioso que de costumbre. Doña Florinda salió al balcón con los ojos hinchados de no haber dormido. Su delantal, siempre impecable, colgaba arrugado. Miraba el portón cerrado como si esperara ver aparecer a Kiko corriendo con su gorra ladeada y gritando que tenía hambre de chilaquiles. Pero solo entraba el viento frío que traía olor a basura quemada de la calle. Kiko. Mi niño. ¿Dónde estás? Susurró, con la voz quebrada. Bajó las escaleras tambaleándose y golpeó la puerta de doña Clotilde. Vecina. Mi Kiko no regresó anoche. El profesor Girafales se lo llevó a comprar un helado y nunca volvió. Doña Clotilde abrió la puerta con la escoba todavía en la mano. Su rostro arrugado se endureció. Ay, comadre. Yo le dije que ese hombre olía a problemas. Pero usted nomás veía el traje y los claveles. Vamos a buscarlo. Don Ramón salió de su departamento con la chilindrina de la mano. La niña tenía los ojos rojos de llorar. Papá, el profesor me prometió que hoy me llevaría a mí también. Dijo que allá no hay deudas y que puedo comer helado todos los días. ¿Por qué Kiko se fue primero? Don Ramón sintió un nudo en la garganta. Intentó sonreír, pero solo salió una mueca triste. No te preocupes, mi reina. Seguro el profesor lo trajo tarde y se quedó a dormir en su casa. Vamos a preguntar. El señor Barriga llegó en ese momento, sudando ya desde temprano, con su libreta bajo el brazo y ñoño detrás, arrastrando los pies. Don Ramón. Hoy sí o sí me paga la renta. Y usted, doña Florinda, dígale a su niño rico que no me debe ni un centavo más de la última vez que rompió mi ventana. Doña Florinda lo miró con desesperación. Señor Barriga, mi Kiko desapareció. El profesor Girafales se lo llevó ayer y no ha regresado. Ayúdeme a buscarlo, por favor. El señor Barriga frunció el ceño, pero algo en la voz de la mujer lo detuvo. Ñoño se acercó a la chilindrina y le susurró. Ayer el profesor también me dijo que me llevaría a un lugar donde mi papá no me regañe por comer mucho. Me dio un dulce que sabía a medicina. Me dormí raro. La chilindrina abrió los ojos grandes. También a ti. A mí me dijo que soy especial y que merezco una familia que no tenga que barrer patios rotos. Doña Clotilde soltó la escoba. Ese hombre. Viene aquí con sus modales finos, besa manos y cuenta cuentos. Pero yo lo vi mirando a los niños como si fueran mercancía. Tenemos que ir a la policía. Salieron todos juntos. Don Ramón cargando a la chilindrina en brazos porque la niña no quería soltar su mano. El chavo lo seguía callado, pateando piedras, con esa tristeza callada que le salía cuando sentía que algo malo pasaba. El señor Barriga cerró su libreta por primera vez en años y caminó detrás, murmurando que si el profesor no aparecía, él mismo lo buscaría para cobrarle daños y perjuicios. Llegaron a la comisaría del barrio. El policía de turno, con el uniforme sucio y los ojos cansados de ver miserias, tomó nota sin mucho interés. El profesor Girafales. El que da clases particulares. Ese hombre es muy respetado. Dice que lleva niños a excursiones educativas. Ayer mismo vi su coche negro saliendo del rumbo. Seguros que no se quedó en su casa. Doña Florinda rompió a llorar. Mi niño solo tiene 8 años. No se quedaría toda la noche sin avisar. Por favor, búsquenlo. El policía suspiró y prometió investigar. Pero todos sabían que en esos años, en las colonias pobres de México, una denuncia de niño perdido se archivaba rápido si no había dinero de por medio. Volvieron a la vecindad con el corazón hecho pedazos. La tarde cayó otra vez, y con ella llegó el profesor Girafales. Entró por el portón como si nada, con el traje impecable y una sonrisa que ahora parecía una máscara de cera. Llevaba otro ramo de claveles, más grande.
Mi estimada doña Florinda, lamento la tardanza. Ayer Kiko se sintió mal del estómago después del helado. Lo llevé a mi casa para que descansara. Hoy lo traje de vuelta sano y salvo. Doña Florinda corrió hacia él, aliviada por un segundo. ¿Dónde está? Quiero verlo. Girafales bajó la mirada con fingida tristeza. Ay, señora. El pobre se quedó dormido en el coche. Lo dejé en mi casa con una tía mía que lo cuida. Mañana se lo traigo temprano. No se preocupe, es un niño fuerte. Pero mientras hablaba, sus ojos buscaron a los demás niños. La Chilindrina se escondió detrás de don Ramón. El chavo lo miró con desconfianza por primera vez. Ñoño se pegó a su padre. Girafales notó el miedo y cambió de táctica. Su voz se volvió más dulce, más persuasiva. Niños, ¿quieren oír la continuación de la historia? Hoy les contaré del barco grande que los llevará a un lugar donde nunca más pasarán hambre. Solo tienen que venir conmigo un ratito. Les daré más dulces. Y les mostraré fotos del mar. La Chilindrina titubeó. Su padre le apretó la mano. No vayas, mi niña. Algo no huele bien. Pero la niña tenía hambre. Tenía frío. Tenía miedo de que su papá la regañara por las deudas. Papá. El profesor dice que allá puedo tener zapatos nuevos todos los días. Y que tú no tendrás que pelear con el señor Barriga. Don Ramón sintió que el mundo se le caía. Miró al profesor con ojos suplicantes. Profesor, si usted es un hombre de bien, tráigame a Kiko hoy mismo. Mi hija necesita a su amigo. Girafales sonrió con esa cortesía que escondía el diablo. Claro, don Ramón. Mañana todos los niños podrán ir a una pequeña excursión. Será educativo. Les prometo que volverán felices. Esa noche, mientras la vecindad dormía intranquila, Girafales actuó. Primero fue por la Chilindrina. Golpeó suave la ventana de don Ramón. La niña, que no podía dormir, abrió. Ven, pequeña. Te llevaré primero. Tu papá estará orgulloso cuando sepa que ya no tendrán deudas nunca más. La Chilindrina dudó, pero el profesor le mostró un billete grande. Esto es para tu papá. Solo ven conmigo y se lo daremos mañana. La niña salió descalza, con su muñeca rota en la mano. Girafales la tomó del brazo con fuerza disimulada y la metió en el coche negro que esperaba en la calle oscura. Dentro, Kiko ya no estaba. Solo quedaba un olor a cloroformo y una mancha oscura en el asiento. Después fue por el chavo. El niño dormía en su petate en el suelo del departamento vacío. Girafales entró sin hacer ruido. Había robado la llave días antes. Lo levantó con cuidado. Despierta, chavo. Vamos al lugar del barco. Allá nadie te llamará chavo del 8 nunca más. Serás alguien importante. El chavo parpadeó somnoliento. ¿De veras, profesor? No me van a pegar. No, hijo. Allá te cuidarán bien. Mientras duren tus órganos sanos. Pensó Girafales, pero dijo. Claro que no. Confía en mí. Lo drogó con un pañuelo empapado. El cuerpo flaco del niño se aflojó como un trapo. Por último, ñoño. El señor Barriga roncaba fuerte después de beberse media botella de tequila barato por el enojo de la renta. Girafales entró por la ventana trasera. Ñoño estaba comiendo un pedazo de pan duro. Profesor. Ya es hora del mar. Sí, gordito. Vamos. Tu papá ya no te regañará por comer. Lo sacó casi cargando. El niño pesaba, pero la codicia daba fuerzas. Al amanecer, doña Florinda despertó gritando. El departamento estaba vacío. Corrió al de don Ramón. La cama de la Chilindrina también vacía. Don Ramón se levantó como loco, buscando debajo de las sillas, gritando el nombre de su hija hasta quedar ronco. El chavo no apareció. Ñoño tampoco. El señor Barriga salió dando tumbos, con los ojos inyectados.
Mi hijo. ¿Dónde está mi ñoño? Ese maldito profesor. Doña Clotilde se arrodilló en el patio y empezó a rezar entre sollozos. Dios mío. Se los llevó a todos. Ese hombre. Ese demonio con traje. La búsqueda fue desesperada. Recorrieron calles, preguntaron a vecinos, fueron otra vez a la policía. El policía solo se encogió de hombros. En estos tiempos muchos niños se van al norte buscando trabajo. O se los llevan para venderlos. No hay mucho que hacer sin pruebas. Don Ramón se derrumbó contra la pared. Lágrimas gruesas corrían por su cara marcada por el sol y la pobreza. Mi Chilindrina. Mi niña chiquita. Yo solo quería que no pasara hambre. ¿Por qué confié? Doña Florinda se arrancaba el cabello, gritando el nombre de Kiko hasta que la voz se le quebró. El señor Barriga, por primera vez en su vida, dejó caer su libreta de cuentas y se sentó en el suelo a llorar como un niño. Mi ñoño. Mi gordito. Yo solo le exigía porque quería que fuera fuerte. Y ahora. Doña Clotilde abrazaba a todos, pero sus propios ojos estaban secos de tanto llorar en silencio. El patio, antes lleno de risas y peleas por la pelota, ahora era un cementerio de ausencias. La pelota desinflada rodaba sola con el viento, como un recordatorio cruel. Mientras tanto, en un sótano húmedo y oscuro en las afueras de la ciudad, el profesor Girafales trabajaba. Las luces de un foco desnudo iluminaban las mesas metálicas. Kiko estaba atado a una, con los ojos vendados, llorando bajito. Girafales se acercó con un bisturí brillante. No llores, pequeño. Esto es por una buena causa. Tus riñones valen mucho para un niño rico que los necesita. No sentirás nada. Por mucho tiempo. El corte fue limpio y profundo. La sangre brotó caliente, roja, salpicando el piso de concreto. Kiko gritó una sola vez, un alarido agudo que se apagó cuando la droga hizo efecto. Girafales trabajó con precisión de carnicero profesional, extrayendo órganos todavía calientes, guardándolos en hieleras con hielo. El cuerpo pequeño quedó abierto, vacío, temblando en los últimos estertores. La Chilindrina estaba en otra esquina, amordazada, viendo todo. Sus ojos grandes llenos de terror. Profesor. ¿Por qué? Usted dijo que era un lugar bonito. Girafales se limpió las manos en un trapo ensangrentado. Calla, niña. Tú irás al norte. Allá hay hombres que pagan bien por niñas obedientes. Aprenderás a trabajar rápido. Le inyectó algo que la hizo dormir. Pero antes, la niña vio cómo arrastraban el cuerpo inerte de Kiko hacia un barril de ácido. El olor a carne quemada llenó el aire. Ella vomitó dentro de la mordaza. El chavo y ñoño estaban encadenados en otra habitación. El chavo, flaco y débil, temblaba de frío y miedo. Está bueno. Yo no quería venir. Quiero a mi vecindad. ñoño lloraba sin parar. Papá. Perdóname por comer tanto. Quiero volver. Girafales los miró con desprecio frío. Ustedes dos irán a las fincas de Sinaloa. Allá trabajan de sol a sol. Si sobreviven, bien. Si no, nadie los buscará. La noche siguiente, los cargó en una camioneta con placas falsas. La sangre de Kiko todavía manchaba sus zapatos. En la vecindad, la desesperación creció como una plaga. Doña Florinda dejó de comer. Se pasaba las horas mirando el portón, murmurando el nombre de su hijo. Don Ramón vendió todo lo que tenía, para pagar investigadores callejeros. No encontraron nada. El señor Barriga dejó de cobrar rentas. Se emborrachaba todas las noches, gritando maldiciones contra el profesor. Doña Clotilde encontró una nota bajo su puerta. Los niños están en un lugar mejor. No los busquen o les irá peor. La letra era fina, educada. La misma del profesor. El odio hacia Girafales crecía en cada corazón roto. Pero también la culpa. ¿Por qué confiaron?
¿Por qué dejaron que los cuentos bonitos taparan la realidad cruel de la pobreza? La segunda noche sin niños, doña Florinda tomó un frasco de pastillas para dormir. Se las tragó todas con un vaso de agua sucia. Kiko. Mamá va contigo. Don Ramón encontró su cuerpo frío al amanecer. Se cortó las venas con un cuchillo de cocina, sangrando sobre la foto vieja de su hija. La sangre corrió lenta por el piso de tierra, mezclándose con el polvo. El señor Barriga, al enterarse, se colgó de una viga en su departamento. Su cuerpo gordo se balanceó lento, con la libreta de rentas cayendo al suelo, abierta en la página donde estaban los nombres de todos los inquilinos. Solo quedaron doña Clotilde y el chavo. No, el chavo ya no estaba. Doña Clotilde se quedó sola en el patio, barriendo hojas muertas, llorando en silencio. Y en algún lugar lejano, el profesor Girafales contaba billetes ensangrentados, planeando su próxima visita a otra vecindad pobre. El tercer día amaneció más frío y gris que los anteriores. La vecindad de 1975 parecía un pueblo fantasma. Las puertas de los departamentos colgaban entreabiertas, golpeando con el viento como si las almas de los ausentes quisieran salir. Doña Clotilde era la única que todavía se movía. Barría el patio con manos temblorosas, recogiendo la pelota desinflada que ya nadie perseguía. Sus ojos, antes llenos de regaños cariñosos, ahora estaban hundidos y rojos de tanto llorar en silencio. Mis niños. Mis pobres niños. Murmuraba mientras pasaba la escoba sobre las manchas oscuras que nadie había limpiado. Sabía que eran de la sangre que imaginaba, aunque no la hubiera visto. En el departamento de doña Florinda, el cuerpo de la mujer yacía frío sobre la cama. Las pastillas habían hecho su trabajo rápido. Su rostro, siempre tan orgulloso, estaba ahora relajado en una paz terrible, como si al final hubiera encontrado a Kiko en algún lugar donde no existían deudas ni profesores con trajes finos. Don Ramón había sido encontrado por doña Clotilde al amanecer. Tirado en el piso, con las muñecas abiertas y la sangre ya seca, formando un charco negro alrededor de la foto rota de la chilindrina. La niña sonreía en la imagen, con sus coletas y su vestido remendado. La sangre había borrado parte de esa sonrisa. El señor Barriga colgaba todavía de la viga. Su cuerpo pesado se balanceaba muy lento, como un péndulo macabro. La libreta de rentas estaba abierta en el suelo, las páginas manchadas con lágrimas y vómito. La última anotación decía: ñoño, perdóname por presionarte tanto. Solo quería que fueras alguien. El olor a muerte empezaba a extenderse por el patio, mezclándose con el de los frijoles que nadie había cocinado. Doña Clotilde se sentó en el borde de la fuente rota y lloró sin lágrimas. Ya no le quedaban. ¿Por qué? ¿Por qué les creímos? Ese hombre. Con sus claveles y sus palabras bonitas. Nos quitó lo único que teníamos. Mientras tanto, en el sótano húmedo y maloliente de las afueras, el profesor Girafales terminaba su trabajo. La luz del foco desnudo parpadeaba sobre las mesas metálicas manchadas de sangre seca y fresca. El cuerpo de Kiko ya no estaba. Solo quedaba un barril de ácido donde burbujeaba lentamente, disolviendo los restos. El olor era insoportable. Carne quemada, sangre podrida y cloro. Girafales, con las mangas remangadas y el traje manchado de rojo oscuro, se lavaba las manos en un balde de agua turbia. La chilindrina estaba atada en la esquina, con los ojos muy abiertos por el terror. Había visto todo. Había visto cómo abrían a Kiko, cómo sacaban sus órganos todavía calientes y los metían en hieleras con hielo. Había oído los gritos ahogados del niño cuando el bisturí cortó profundo en su abdomen, rasgando piel, músculo y vísceras con un sonido húmedo y asqueroso. La sangre había salpicado las paredes como pintura fresca. Kiko se había convulsionado, orinando y defecando de dolor antes de que la droga lo callara para siempre.
Profesor. Por favor. Quiero a mi papá. Gimió la niña con voz rota. Su muñeca rota yacía en el suelo, pisoteada. Girafales se acercó, limpiándose el bisturí en un trapo ensangrentado. Su sonrisa era la misma de siempre. Educada, fría. Calla, pequeña. Tu papá ya no puede ayudarte. Nadie puede. Mañana te llevaré al norte. Allá hay familias que pagan bien por niñas como tú. Aprenderás a obedecer rápido. O te pasará lo mismo que a tu amigo rico. La Chilindrina sollozó más fuerte. Girafales le mostró la jeringa. Esto te hará dormir. No sientas miedo. Es mejor así. La inyección entró en su brazo delgado. La niña se sacudió, viendo cómo el profesor se acercaba al chavo y a ñoño, que estaban encadenados en la otra habitación. El chavo, más flaco que nunca, temblaba de fiebre y miedo. Tenía moretones en las costillas donde Girafales lo había golpeado por intentar escapar. Está bueno. Yo solo quería jugar pelota. No quiero barcos ni mar. Quiero volver a la vecindad. ñoño lloraba sin parar, su cara redonda hinchada de golpes. Papá. Papá. Perdóname por seguir comiendo mucho. Yo solo comía porque tenía hambre. Girafales los miró con desprecio. Ustedes dos van a las fincas. Allá trabajan hasta que se mueran. Sus cuerpos jóvenes valen para cosechar. Si se portan mal, los vendo por partes también. Tomó el bisturí otra vez. Primero cortó al chavo en el brazo, profundo, solo para oírlo gritar. La sangre brotó caliente, corriendo por el piso sucio. El niño aulló de dolor, un grito agudo y desgarrador que rebotó en las paredes. ¡Ay, profesor! Me duele. No me pegue más. Girafales rió bajito. Esto es solo una muestra. Imagina lo que te harían en las fincas si no obedeces. Luego fue el turno de ñoño. Le abrió la palma de la mano con un corte lento y deliberado, viendo cómo la grasa y la sangre se mezclaban. El niño gritó más fuerte, su voz ronca de tanto llorar. Papá. Quiero a mi papá. El profesor limpió el bisturí con calma. Sus padres ya no existen para ustedes. Se suicidaron por su culpa. Porque fueron débiles y confiaron en mí. Dejó que los niños sangraran un rato, disfrutando del terror en sus ojos. Luego los drogó y los cargó en la camioneta. La Chilindrina ya dormía profundamente. Esa misma noche, Girafales cruzó la frontera con su cargamento humano. La Chilindrina fue vendida a una red de prostitución infantil en Tijuana. El chavo y ñoño terminaron en fincas de Sinaloa, donde los golpes y el trabajo bajo el sol los consumieron en meses. Sus cuerpos pequeños no resistieron. El chavo murió de infección por las heridas abiertas. ñoño, de agotamiento y hambre, con el nombre de su padre en los labios. Nadie reclamó sus restos. En la vecindad, doña Clotilde fue la última. Al cuarto día, encontró las notas que Girafales había dejado en cada puerta. Los niños están en un lugar mejor. Gracias por su confianza. La mujer, rota por dentro, no soportó más. Se colgó de la misma viga donde había estado el señor Barriga, usando su propio delantal como soga. Su cuerpo viejo quedó balanceándose sobre el patio vacío. El viento movía su falda como si todavía barriera. La vecindad quedó en completo silencio. Las puertas abiertas, las camas vacías, la sangre seca en los pisos. Nadie volvió a vivir allí. Las autoridades cerraron el caso como desapariciones voluntarias de menores por pobreza. Nadie investigó al profesor Girafales. Era un hombre educado, respetado, con contactos en altos lugares. Sus negocios continuaron. Más niños de otras vecindades pobres, más órganos frescos para hospitales clandestinos, más trabajadores esclavos para el norte. Años después, en 1980, un hombre elegante con traje gris caminaba por otra colonia pobre de la Ciudad de México.
Llevaba claveles en la mano y una sonrisa cortés. Se acercó a un grupo de niños que jugaban en la calle. Niños, ¿quieren oír una historia bonita? Una de un lugar donde nunca más tendrán hambre. Los niños se acercaron, confiados. Y en algún lugar, las sombras de la vecindad muerta seguían gritando en silencio. Los llantos de Kiko mientras lo abrían vivo, los sollozos de la Chilindrina al ver la sangre de su amigo, los gritos del Chavo pidiendo que no le pegaran más, las súplicas de Ñoño llamando a su papá. Los padres suicidándose por la culpa y el dolor insoportable. Doña Clotilde colgando sola. Todo por la codicia de un solo hombre que nunca pagó por sus crímenes. Porque en aquellos años, en México, la pobreza hacía que los niños desaparecieran como polvo en el viento, y los monstruos con buenos modales seguían caminando libres, con sus maletines llenos de dinero ensangrentado. La vecindad quedó como un recordatorio terrible. A veces, el verdadero terror no viene de fantasmas ni de monstruos imaginarios. Viene de la confianza ciega, de la desesperación por una vida mejor, y de hombres que sonríen mientras te quitan todo. Y al final, nadie quedó para contar la historia. Solo el viento en el patio vacío, y el eco lejano de risas infantiles que ya nunca volverían. No te doy otra nomás porque presta para que te salga.